Comentaba que en nuestra parte falta hoy Denise por unos problemas personales, pero queríamos saber por qué hay este cambio de el Bilkura presencial a online. El jueves pasado estuvimos juntos en las comisiones, no se nos comentó nada. Este lunes recibimos que era online. Sabéis que al haber hecho vosotros este cambio de las Udal Bilkuras por las mañanas, para nosotros es un problema a la hora del trabajo, tenemos que gestionar hasta con una semana de antelación y cambia bastante la película que sea presencial o online. Entonces queríamos saber por un lado por qué se da este cambio que pides, ¿no? Y desde ese lado también deciros que, joder, nos gustaría que nos pudieseis avisar como menos una semana de antelación si decidís hacerlo online o decidís hacerlo presencial. En primer lugar, tomamos nota y se reflejará en el acta de la ausencia de la compañera de H. Bildu que no ha podido comparecer por motivos personales. Y en segundo lugar, no es que nosotros cambiemos de criterio, sino que procuramos mostrarnos prudentes conforme a la evolución de la pandemia. Sabéis que este equipo de gobierno y particularmente esta alcaldesa, yo tengo una preferencia por todo lo presencial. De hecho, nosotros trabajamos constantemente en presencial, con reuniones diarias y de todo tipo. Excepcionalmente nos ha parecido que, dada la evolución de la pandemia y a la velocidad a la que se expande la variante que está actualmente, nos parecía que era prudente mantener en concreto hoy un criterio telemático. Sobre si se os puede adelantar con una semana de antelación, ojalá la pandemia nos permitiera ese tipo de previsiones, ¿no? Si es posible, lo haremos para facilitar vuestra incorporación, que entiendo que el formato telemático os resulta más favorable para compatibilizar. Si la evolución de la pandemia nos lo permite, pues claro que avisaremos con la antelación que podamos. Pero no es que haya cambios de criterio, es que la pandemia nos obliga a tomarlos, Isaro. Eli, el año pasado en marzo os pedíamos hacerlos online por efectivamente cómo estaba la pandemia y estábamos justo con la Delta a tope y en ningún momento decidisteis cambiarlo. Ahora la sexta ola está bajando. Los últimos datos de los últimos días de la última semana lo que está diciendo es que esto está remitiendo, todo lo contrario, no que está subiendo. Entonces, desde este lugar, que sean los criterios de la pandemia, no los entendemos mucho cuando unas veces sí y otras veces no. Entonces, simplemente entendemos que esto es a vuestro libre albedrío, vosotros decidís cuándo queréis online y cuándo queréis presencial, pero por lo menos sí que os pedimos, como respeto político, que nos aviséis con una semana de antelación, que eso la pandemia también lo permite. Yo creo recordar que el año pasado hubo para todos los gustos, desde presenciales en las que estuvimos con abrigos y ventanas abiertas, hasta también telemáticos con motivo de la pandemia. Si la Delta fue agresiva, bueno, todos sabemos que la forma en la que se está expandiendo la Omicron, cómo es, ¿no? Y cómo va, que llevándose familias, clases y de todo, enteros. Nos ha parecido un criterio de prudencia. No me parece que se nos diga que es libre albedrío, porque no obedece a ningún interés de este equipo de gobierno ni de esta alcaldesa, que estamos todos en este ayuntamiento. O sea que no. Procuraremos tomar nota de eso. Si es posible facilitar a la oposición y al resto de concejales una incorporación y que lo sepan con un poco de antelación, tomamos nota para próximas convocatorias. Y damos comienzo, si os parece, entonces, al orden del día del pleno. Como siempre, lehenengo eta behin tokatzen zaigu joan den akta onartzea aulan bada. Orduan, lehenengo puntua da 2021ko azaroaren 25ko ohiko batzarreko akta irakurri eta onartzea. Esto es la lectura y la aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria que celebramos el último pleno que tuvimos, que fue el 25 de noviembre del 2021. El acta se facilita y se cuelga en la web municipal con antelación suficiente para conocimiento de todos los grupos políticos y del público en general. Disponéis de ella o disponemos todos de ella hace tiempo y sería el momento de manifestar si se tiene pues algo que decir u objetar al acta. Bai, egun on guztioi. Aipamen bakarra da euskarazko bertsioa ez dabilela. Sakatzen baduzu estekan, ez dabil. Orduan hori zuzendu beharko zen. Eskerrik asko, David, nota hartzen dugu eta zuzenduko dugu. Orduan bozkatuko dugu, ezta? Cristina, esango duzuzuk txanda edo? Bai, venga. Eli? Bai. Imanol? Bai. Vale. Nieves? Bai. Iñigo? Bai. Iñaki? Aldeko botoa. Sara? Bai. David? Alde. Aitor?
Bai. Izaro, Bai. Beñat, Bai. vale. Es listo. Eskerrik asko, hurrengo puntua da, onarpena ematea, Areatza kaleko hornidura sarea zabaldu eta inguru hori solatu eta seinalestatzeko lanen exekuziorako Gorlizko udalarekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketari. La aprobación de la modificación del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Gorliz para la ejecución de las obras de ampliación de la red de abastecimiento, pavimentación y señalización de Areatza Kalea. Como explicó el teniente alcalde y concejal de urbanismo en la comisión, y lo hará también ahora si procede, para ejecutar las obras en la calzada de Areatza, con la que compartimos titularidad con Gorliz, parte corresponde a Gorliz y parte a Plencha, aprobamos, como os acordaréis en su día en pleno, un convenio de colaboración para ejecutar todas esas obras. Al término de la obra ha habido que hacer algunos ajustes económicos con la liquidación de la obra, ajustes económicos a los que han dado el visto bueno los técnicos de ambos ayuntamientos. Lo que nos tocaría ahora, por tanto, es modificar o aprobar, si procede, esa modificación del convenio con esos ajustes económicos que se han realizado y a los cuales han dado el visto bueno los técnicos de los dos municipios. Se trataría de esto. Si el teniente alcalde quiere añadir algo más o explicarlo. No, solamente decir, pues eso, lo que has explicado bien, y apuntalar que eso, que se aprobó en pleno el convenio que suscribimos con Gorliz para arreglar Areatza, y lo único que en septiembre nos reunimos con los técnicos de los municipios para ver los ajustes que se han producido a la hora de realizar la obra. Entonces, a Gorliz le salía un piquito más de 4.000 y pico euros que ya han aprobado ellos en el pleno, y lo único que nos falta a nosotros es pues aprobar esa modificación en el convenio. No tiene más trascendencia, vamos. En principio solamente era eso, el pasar por pleno pues un convenio que se pasó en su día y que ha sufrido una pequeña modificación. Si tenéis alguna cosita, pues comentar, pero no tiene más trascendencia. Bai, mila esker azalpenagatik, batzordean esan genuen moduan, no? Areatza kaleko obra dela eta Gorlizekin sinatu nahi den, hitzarmen aldaketarekin bat egiten dugu, begi honez ikusten dugu, ez daukagu ezer esateko, baina bai gustatuko litzaiguke komentatzea, obra hau, orain dela hilabete batzuk bukatu da, berria da, eta portu aldeko espaloian, portua ondoko espaloian, bai topatzen ditugula baldosa batzuk, ez daudenak ondo itxatziak lurzorura, edo beste batzuk besterik gabe daude apurtuta. Bakarrik dago hortik paseatzea eta horretaso hartzeko, eta obra honek suposatzen badauka garantia bat, orduan gustatuko litzaiguke behintzat, bakigu gaia beste bandera, baina behintzat Areatza kaleko obraren inguruan godenez hitz egiten, kesa hau enpresari luzatzea konpon dezan. Comentábamos que no tenemos nada que decir respecto al convenio con Gorliz, lo vemos con buenos ojos y así lo comentamos en las comisiones, pero sí que nos gustaría comentar que es una obra recién acabada y en la acera de la altura del puerto encontramos baldosas que no están bien acopladas a la superficie o simplemente están rotas. Cualquier persona que pase por la zona se puede percatar de lo que comentábamos. Entonces, pues, esta obra tiene una garantía, cuenta con una garantía y nos gustaría que hicieseis llegar a la empresa esta queja para que lo arreglase. Nada más que comentar. ¿Pero están en la obra que han realizado o donde para el autobús? No, en la obra que han realizado. Las del autobús, que es una obra previa, que están rotas y demás, pero luego en la acera que está pegada, digamos, al puerto, esa, pues hay ya baldosas rotas o baldosas que se mueven. Pues sí, es que están pasando continuamente ahí aparcando camiones y tal, y bueno, al final, pero bueno, lo comunicamos a la empresa, sí, no hay problema. Pero sí, es verdad que les aparcan encima de la acera, pues bastante gente se suele ver ahí aparcando, pues, dejando camiones para carga y descarga, y sí que pues la baldosa sí que sufre, claro. Pero en este caso, Imanol, incluso es en la zona del paseo, donde los coches no dejan para carga o sea, donde los coches ni aparcan ni paran para carga y descarga, digo, O sea, para que se tenga en cuenta, o sea, que no sufre tanto la baldosa. Y es una obra de recién, o sea, que ha terminado hace 3 meses, o sea, para tener en cuenta y aprovechar la garantía que estamos haciendo. Vale, sí, perfecto, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Aitor, orduan bozkatuko dugu bigarren puntu hau. Vale, venga, Eli.
Bai, sí. Imanol, Bai. Nieves, Bai. Íñigo, Bai. Iñaki, Aldeko botoa. Sara, Bai. David, Alde. Aitor, Alde. Izaro, Alde. eta Beñat. Bai. Vale. Bai. Hirugarren puntua da udalangileen 2022ko ekitaldiko ordainsari igoera onartzea estatuko 2022ko aurrekontu orokorren abenduaren 28ko 22/2020 legeari jarraiki. Trataría de aprobar si procede el incremento retributivo para el ejercicio 2022 para el personal municipal de conformidad con la Ley 22/2021 de 28 de diciembre, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Este tema también lo tratamos en comisión con el visto bueno favorable en principio de todos los concejales y concejalas y además hablamos de que siguiendo la recomendación de EUDE la propuesta que se hacía es la de subir el máximo legal permitido de un 2%. Si alguien quiere, Imanol, o alguien quiere explicar algo más o precisa alguna explicación más o comentario, es el momento. Bueno, lo único que se habló también en la mesa de negociación o la mesa de seguimiento de esto, se habló también de este incremento y parece que todo el mundo estaba de acuerdo, en principio. O sea que nada que aportar. Yo creo que, pues, sin más. En la comisión también dijimos lo mismo. Yo creo que que procede y punto. Yo creo que no hay más. Eskerrik asko, beste interbentziorik ez badago, orduan bozkatuko dugu. Vale, a ver. Aipamen bat, bai egia da, bai, barkatu. Imanolek esandakoaren arira, bai egia da, jarraipen batzordean esan zela planteatu zen hau, baina ez zegoen ebazpenik. Horregatik ez da guztiz egia danok alde geundela. Bai galdetu zen mailan eta zuek esan zeniguten bai egia da aztertzen ari zela proposamen hau, baina zegoen akordio bat. Guk hitzez akordioak esaten duena ez genekien. Are gehiago jarraipen mailan egindako aktan puntu hau ez da jasotzen. Bakarrik aipamen hori. Aipamen eginda, bozkatuko dugu orduan. Venga. Eli, Bai. Imanol, Bai. Nieves, Bai. Íñigo, Bai. Iñaki, Aldeko botoa. Sara, Bai. David, Alde. Aitor, Alde. Beñat, Bai. Izaro. Alde. Vale. Onartzen da orduan, eskerrik asko, hurrengo puntua laugarrena, osagarri pertsonal iragankorra onartzea EEA udal langilearentzat goragoko kategoria bateko funtzioak betetzeagatik. Se trataría de aprobar si procede el complemento personal transitorio para un empleado municipal que está en este momento desempeñando y ya lleva un tiempo desempeñando de funciones de superior categoría. Este asunto ha sido previamente informado por intervención, con un informe favorable a ello y también por parte de Secretaría. En la comisión se trató, en la comisión de la semana pasada, en principio todos y todas nos mostramos de acuerdo, nos parece que es lo justo en esta situación y se trataría de aprobar ese complemento personal transitorio. ¿Alguna mención o comentario? Si no hay intervenciones pasaríamos a votar. Venga. Eli, Bai. Imanol, Bai. Nieves, Bai. Íñigo, Bai. Iñaki, Aldeko botoa. Sara, Bai. David, Alde. Aitor, Alde. Beñat, Bai. Izaro. Bai. Vale, orduan onartzen da, hau batez onartzen da. Bosgarren puntua da, 2022ko ekitaldiko lan egutegia onartzea. Se trataría de aprobar el calendario laboral para el ejercicio 2022. Además de ser tratado en comisión este asunto en la pasada semana, se llevó a la mesa de negociación, o mejor llamada de seguimiento, en la que tanto representación sindical como representantes políticos dimos el visto bueno a este calendario laboral. No obstante, si hay algo que comentar. SRS. Por nuestra parte, ¿algo que añadir? Nada, pues entonces votaríamos.
Venga. Eli, Bai, Imanol, Bai. Nieves, Bai. Íñigo, Bai. Iñaki, Aldeko botoa. Sara, Bai. David, Alde. Aitor, Alde. Beñat, Bai, alde. Isaro. Bai. seigarren puntua ordun, gurasotasun baimenen parekatzea onartzea udaleko langileentzat 2022-2020ko uztailaren 28ko negoziazio mailan hartutako erabakiari jarraiki. Aprobación de la equiparación de los permisos de parentalidad para la plantilla del Ayuntamiento según acuerdo que se adoptó en la mesa de negociación del 28 de julio de 2020. Este es un tema que ya acordamos en julio del 2020, representación sindical y parte política, y que se trata, bueno, de aprobarlo también por el Pleno. No sé si queréis comentar algo o añadir algo. Bien, se trata en la comisión con el visto bueno de todos, no obstante, pues procedemos a votarlo. Eli, ¿Bai? Imanol, Bai. Nieves, Bai. Íñigo, Bai. Iñaki, Aldeko botoa. Sara, Bai. David, Alde. Aitor, Bai. Isaro, Bai. Beñat, Bai. Hurrengo puntua da zazpigarrena. Kidean hitzeko organoetan izendatutako udal ordezkarien izendapenak eguneratzea, berdintasun, kultura eta gazteria zinegotzigoko titularra aldatu delako. Habría que actualizar el nombramiento de los representantes municipales en los diferentes órganos colegiados que hay y tenemos representación debido al cambio que ha tenido la titularidad de la Concejalía de Igualdad, Cultura y Juventud. En este sentido, bueno, como ya se sabe, desde el verano ha habido un cambio en la persona titular de estas concejalías, de estas áreas, y ello obliga a que la representación en los órganos supramunicipales y otros pues tenga que sufrir esa modificación. Por parte de Secretaría se presentó en las comisiones de la semana pasada cómo quedaría el cuadro definitivo de esos representantes y se trataría de actualizarlo y votar ese cambio. Si hay algún comentario o cuestión. Bai, gure aldetik kontran bozkatuko dugu eta botoa azaltzea gustatuko litzaiguke zure baimenarekin, Elisabete. Bai, aurrera. Guk koherentzia mantenduz 2019ko uztailaren 18an bozkatu genuenarekin aurka bozkatuko dugu. Pleno horretan, orduan, momentu horretan, zinegotzigoak eratu ziren eta kontran bozkatu genuen. Eta bertan azaldu genuen, orain azalduko duguna. Decía que votaremos en contra manteniendo la coherencia con el voto que planteamos en el pleno extraordinario del 18 de julio de 2019 y la justificación es la misma que dimos entonces. Ya mencionamos como al final de la anterior legislatura, en campaña electoral, la misma noche del recuento de los votos y a posteriori, escuchamos declaraciones del PNV y entre ellas la de la propia alcaldesa, tales como la clave para el próximo que gobierne va a ser que tenga un verdadero empeño para lograr consensos dentro del ayuntamiento, porque eso va a hacer mucho más fácil la tarea de fuera. En una entrevista en la que te hicieron, Elisabet, le decías al presentador, y entre comillas, le debes una torta a David. No ha sido capaz de lograr esos consensos que nos hacen más fuertes y eso debe ser una declaración de intenciones para todos. Y fíjate, Elisabet, que es la enésima oportunidad que tienes para lograr consensos, como en la ordenación de este órgano colegiado, y nuevamente no los vamos a ver porque ni siquiera lo habéis intentado. Decías entonces, y entre comillas, o nos lo hacemos mirar cómo nos llevamos dentro y ponemos en común proyectos prioritarios para Plentzia, o mal vamos a andar porque en este momento hay un carro de curro, con perdón por lo del carro, que no va a haber manos para abordarlo, para abarcarlo. Y ya decíamos el 18 de julio que en la bancada de H. Bildu hay 10 manos que están dispuestas a trabajar y a colaborar con el ayuntamiento y con el equipo de gobierno.
La misma noche del recuento electoral, en mayo de 2019, hubo una conversación muy interesante del PNV en Plensa Televista, que pues volvemos a ver que ha quedado en nada. Simplemente aquello que se mencionó fue falso. Y entonces preguntaba el presentador, ¿hay alguna posibilidad de que el equipo de gobierno, de un equipo de gobierno de 11 concejales? Y tú misma, Elisabeth, decías que ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. No ha habido ni un intento por parte del equipo de gobierno de que EH Bildu colabore y tome parte en las decisiones del ayuntamiento. Entonces, Imanol, decías tú mismo, y entre comillas, sería bueno para el pueblo, sería bueno que hubiera un equipo de gobierno de 11 concejales. Yo creo, y te lo dije entonces, Imanol, que si hubiera sido por ti, podríamos haber colaborado mucho más. Pero creo que hay mandato de que no se haga y no se colabore con EH Bildu. Preguntaba el presentador si habría alguna línea roja y decías, Imanol, que no, que para nada hay una línea roja, y ponías además el ejemplo de lo que pasa en Gorliz la anterior legislatura y esta legislatura misma. Sinceramente, vuelvo a repetir, Imanol, que creo que hubiéramos podido llegar hasta ahora a muchos acuerdos y espero no confundirme si digo que podremos llegar a muchos acuerdos en el futuro si realmente hay voluntad. Decía Elisabeth que además, que seguro que iba a hablar con EH Bildu para conformar un equipo de 11 concejalías. Y Imanol, tú mismo dijiste que seguro que hablaríais con nosotros. Estoy hablando de la noche electoral. Nada, de nada, no se ha hablado, vuelvo a decirlo y que quede bien claro, y no, y ahora mismo en este acuerdo ni siquiera se nos ha planteado alternativa. También Nieves tomó parte en aquel programa, y tú, Nieves, dijiste que lo comentasteis entre vosotras, que el que trabajaran los 11 concejales sería bueno, y Imanol se preguntaba que entonces ¿para qué hay 11 concejales si no es para trabajar los 11? Nos achacabais además que a lo único que nos hemos dedicado en los plenos es a pelear absurdamente en vez de a debatir, y a la primera oportunidad que tuvisteis entonces, aquel 18 de julio, de intentar colaborar, nos dijiste, Imanol, que no nos habéis tocado la puerta para nada, y nos decías entonces en la oposición, perdona, Imanol, que no nos tocasteis la puerta para nada, y ya vemos que casi cumplidos 3 años de legislatura ni siquiera nos habéis tocado la puerta para nada. Y bueno, para ir acabando, y retomo las palabras del 18 de julio de 2019, entendíamos que el inicio de la legislatura entonces era duro y estresante, frenético, y entonces remarcábamos que nuestra paciencia seguía intacta para esperar que el equipo de gobierno nos tocara la puerta y pudiéramos colaborar. La verdad es que ya no esperamos, como entonces, una llamada. Y no esperamos como entonces un cambio de actitud, pero sí nos reafirmamos en lo que dijimos entonces, y es que siga habiendo de este lado de la bancada 10 manos dispuestas a colaborar y a trabajar con el equipo de gobierno. Besterik ez. Bueno, es que recasco, la verdad es que todos podríamos volver al pasado, ¿no? Para que no se pierda, por si hay algún ciudadano o ciudadana viendo el pleno, se trata de simplemente lo que vamos a votar es la actualización del nombramiento de los representantes municipales, es decir, ha habido un cambio en la persona titular de ciertas áreas y hay que cambiar la representación. Volver al pleno del 2019 y a repetir las declaraciones que se hacen en un momento postelectoral, bueno, podríamos volver atrás, incluso recordarte a ti personalmente, a tu equipo y a la ciudadanía que cuando te quedaste solo porque los independientes rompieron el pacto de gobierno en el mandato pasado, si alguien te tendió la mano fue el PNV, con quien pudiste aprobar los presupuestos del 17. Pero bueno, no perdamos el hilo, es decir, se trata de que la concejala de Cultura, Igualdad y Juventud que estaba ya no está y ahora se le sustituye por la persona que es Sara Romero, y eso es lo que vamos a votar. ¿Pasamos a votar entonces? Gure aldetik bai, Vale, pues venga. Eli, Bye. Imanol, Bai. Nieves, Bai. Íñigo, Bai. Iñaki, Aldeko botoa. Sara, Bai. David, aurkako botoa. Aitor, Eskoa. Isaro, Contra. eta Beñat. Ez. Vale.
Urrengo puntua da 8. 2018ko urtarrilaren 25ko ohiko saioan onartutako euskara sustatzeko ekintza planaren luzapena onartzea 2022 urterako. Nahi baduzu, Iñaki, euskarako zinegotzia nahi baduzu azaltzea mesedez? Bai, eskerrik asko, Eli. Bueno, batzordean begitu eta komentatu zen bezala, kasu honetan tramite bat aurkezten da, eta kasu honetan euskara teknikariak eskadutako informe baten bitartez, 2018-2021ko euskara plana osatzeko eskabidea egin zen, eta euskara zinegotziagotik hori planteatzen dabe bai, batzordean Bildutik batera bozkatu honen kontu honetan, eta batipat hor zehaztu genuen bai plangintza hauze, eta plangintza berria egiterakoan bebai, euskararen foroa eta euskara maila bertan bebai erabaki eta egindako prozesu guztia bertaratuko dela, eta horretan geratu gintezan. Ez dago besterik aipatzeko puntu honetan. Eskerrik asko. Vale, orduan aipamenik edo? Ez, gure aldetik ez dago aipamenik. Vale, orduan bozkatuko dugu 8. puntu hau. Vale, venga. Eli? Bai. Imanol? Bai. Nieves? Bai. Iñigo? Bai. Iñaki? Aldeko botoa. Sara? Bai. David? Alde. Beñat? Bai. Aitor? Aldeko botoa. Izaro? Bai. Vale. Urrengo puntua da, 9. Klima aldaketari aurre egiteko transizio ekologikoko plentzia maila sortu, egituratu eta arautzeko proposamena. Sería una propuesta de creación, estructuración y regulación de una mesa de transición ecológica de Plentzia ante el cambio climático. Previamente a votar, si os parece, este es un punto que se ha metido en el orden del día a propuesta del equipo de la oposición, de H. Bildu. Así lo hicimos, nos hizo llegar un escrito de H. Bildu en el que hacía la propuesta de una mesa de creación de transición ecológica para Plentzia y, bueno, metimos el punto, nos pareció oportuno meterlo, debatirlo y por qué no tratarlo tanto en la comisión como en el pleno de hoy. En la comisión de la semana pasada como en el pleno de hoy. En la comisión se hicieron algunos apuntes antes de la votación y en concreto el concejal de Iñaki se encargó de hacer algunos apuntes y a nosotros nos gustaría hacer una propuesta un poco diferente pero muy parecida al hilo de lo que se expuso en la comisión. Variar un poco la propuesta, no sé si lo quieres exponer tú, Íñigo, como concejal de Medio Ambiente al que va dirigida o lo digo yo, lo que quieras. Prefiero que lo digas tú, Eli. Luego después quiero intervenir para matizar una cosa, pero prefiero que lo digas tú. Vale. Un segundito que busco el papel con la redacción que queremos proponeros, que es muy similar, pero que incorporaría lo que ya propusimos de alguna manera en la propia comisión de hacer un análisis previo. Vale, nuestra propuesta sería la siguiente. Esto también salió en la comisión. El acuerdo que nos gustaría llevar a hoy al pleno sería, primero, asumir el compromiso de incluir en los presupuestos municipales de este ejercicio 2022 la consignación presupuestaria necesaria para encomendar la realización de un análisis previo que contextualice el impacto del cambio climático en Plentzia, para redactar las bases de una futura mesa de transición ecológica que responda a las necesidades y especificidades de nuestra villa. Y segundo, una vez se disponga de dicho análisis, someter a la consideración del Pleno el acuerdo de creación, estructuración y funciones de dicha mesa. ¿Por qué? Explicamos brevemente el porqué de estos matices o modificación. Como ya se dijo en la comisión y lo expuso Iñaki, parecía conveniente tener por lo menos contextualizado qué fenómenos del cambio climático tienen incidencia directa sobre nuestro pueblo para después llevar esos temas a la mesa, formar la mesa, en su caso la mesa o la herramienta que proceda para tratar sobre los temas. Perdón. Vale, obedece a eso. Entonces, una vez que tuviéramos el estudio, después sí crear la mesa o la herramienta que nos sirva para ello.
Y luego también hemos visto que, bueno, eso ya lo comentaremos, hay ayudas de Diputación y de Gobierno vasco que incluso pueden sufragarnos el estudio, no lo sabemos. Pero bueno, nuestra propuesta sería tal y como os la he leído. Vale. A mí me gustaría añadir una cosa, Eli. Sí, Íñigo. Sí, yo, a ver, solamente añadir un detalle. Bueno, pues comentar cómo a esta concejalía, y se pudo ver en la comisión, y a este grupo, es algo que nos preocupa, ¿no? Pero, joder, he visto en el punto 7, pues, una serie de frases que ha hecho, en este caso, el portavoz de la oposición, David, de que no ha habido ninguna intención de que se colabore con el equipo de gobierno, de que nuestra paciencia seguía intacta para esperar una llamada del equipo de gobierno. Pero, joder, pues yo he esperado desde este área una llamada, en este caso de la oposición, para poder consensuar un texto y poder trabajar en conjunto y poder llevar al Pleno algo consensuado por ambas partes. Eso yo lo tengo que decir porque se ha echado en falta. Y nada más, con eso es lo que quería añadir. Vale, bueno, después del teatrillo de Íñigo, nos gustaría explicar un poco la propuesta, que es una propuesta que ha realizado EH Bildu. La propuesta que realizó EH Bildu la metimos hace ya más de 2 semanas. Ha habido 2 semanas y el concejal de Medio Ambiente ha tenido tiempo para ponerse en contacto con nosotros y hacer una propuesta al respecto y no traer una propuesta hoy al pleno de aquí. Pero bueno, más allá de los dimes y diretes, azalduko dut proposamenak nik uste dut hori dela garrantzitsuena eta ziurazki esanguratsuena, ezta? Ez egoteko hemen gure hartan eztabaidatzen. No? Eta gaur ekartzen dugun proposamena ez da EH Bildu bakarrik sortu duen proposamen bat. Da beste pertsona batzuk, pertsona adituekin sortutako proposamen bat eta kontrastatutakoa. Orduan, egiari zor, pertsona horiei eskertu nahi diegu gurekin egin duten lana. Hori da, lehenik eta behin eskertu nahi genien gurekin lanean egon diren pertsona horiei egindako lana. Gero, batzordean aipatu genuen moduan, 2019an Eusko Jaurlaritzak larrialdi klimatikarako egoera esarri zuen, Nazio Batuen erakundeak aipatu du larrialdi klimatikoa erronkarik nagusinetariko bat dela, pandemia baino asko arriskutsuagoa dela, eta aspaldi mugimendu ekologistak honetaz ohartarazi digu, naiz eta batzutan beste batzuk albo batera begiratu izan duzuen. Mundu mailako arazo bat dirudien arren, maila lokalean, eta horretan uste dut danak konpartitzen dugula irizpi hau, no? Maila lokalean erabakiak hartu daitezke, jardun eta eragin. Adibidez, mugikortasunean, hondakinen tramitamenduan, gastu energetikoan, kontzientziazioan, baso politikan, hainbat gai daude, no? Eta horietako gai asko maila lokalean landu daitezke. Are gehiago, gaur egun tramitatzen ari da, Bizkaiko Diputazioak tramitatzen ari du plan territorial partzialak, eta bertan agertzen da Plentzia eta Barrika lurralde indundableak direla. Hortaz, arreta jarri bar diogu gai honi. Eta gaur hona, trantsizio mailaren funtzionamendua arautzeko, proposamena ekartzen dugu, pausu txikiak, baina ausartak emateko garaia delako. Batzordean, aipatu genuen moduan, eta, ondo legoke orain, mailaren funtzionamendua eta ginkizunak onartzea, hori gustatuko litzaiguke gaur, ez dugu. Eta ondoren, herritarrekin batera, adituekin batera, erakundekin batera, elkartekin batera, hurrengo pausuak adostu alditugu. Diagnostiko bat edo dena delakoa. Gauza bat ez du kentzen. Tempusak modu batean edo bestean planteatu alditugu. Comentaba que la propuesta que traemos aquí, aunque la lidera EH Bildu, es una propuesta que ha sido contrastada y trabajada con personas expertas en la materia. Entonces, antes de nada, nos gustaría agradecer el trabajo que han realizado esas personas a la hora de realizar la propuesta. Comentábamos que en 2019 el gobierno vasco declaró la situación de emergencia climática, la ONU ya nos viene advirtiendo que el cambio climático es mucho más, nos plantea retos mayores que incluso que la pandemia, y el movimiento ecologista nos lleva advirtiendo durante décadas, aunque algunos y algunas hayan mirado para otro lado durante mucho tiempo. Y aunque parezca que es un tema global, a escala local se puede también tomar decisiones, actuar, incidir, y en eso yo creo que estamos todos y todas de acuerdo, Movilidad, tratamiento de residuos, gasto energético, concienciación, políticas forestales, son temas algunos
que se pueden tratar a escala local. Incluso el plan territorial parcial que se está hoy en día tramitando, ¿no?, en la Diputación Foral de Vizcaya, pues ya nos advierte de que Plentzia y Barrica son zonas inundables. Hoy traemos una propuesta que no difiere de las otras mesas que ya están creadas, de crear una propuesta para regular el funcionamiento y la finalidad de la mesa de transición ecológica, porque es hora de dar pasos pequeños pero firmes. Y tal como comentamos en la comisión, pues bueno, nos gustaría aprobar el funcionamiento y las funciones de la mesa ahora y posteriormente consensuar con las personas que quieran participar, expertos, expertas, instituciones o asociaciones del pueblo, los siguientes pasos a dar, ya sea un diagnóstico o lo que decida la propia mesa. Y bueno, y sí que es verdad que en la comisión votasteis a favor de la propuesta, aunque uno de los concejales se abstuvo, pero bueno, gu pixkat harrituta gelditzen gara, pues proposamen hau luzatu altzen iguten askoz lehenago, no? Inigo esaten du, ez diguzu deitu esertarako, hau proposamen hau adosteko. Bueno, pues proposamen hau helarazi altzen iguten askoz lehenago, eta ez ekartzea gaur plenora, baina bueno, guk ezkatuko dugu atzedentxo bat honen inguruan pixkat gure hartan eztabaidatzeko. Eta bakarrik aipatzea, que gaur egun, no, Plentziako udalean badaudela osatuta beste mahai batzuk, adibidez, komertzio, turismo maila, euskara maila edo Plentzia eta Plaentzia Terranovaren arteko, zenidetzen arteko maila, adibidez. Eta mahai horiek osatzeko, mahai horiek osatu direnean, inoiz ez da egin aurre diagnostikorik. Ez da inoiz egin aurre diagnostikorik. Are gehiago, hartzen badugu, turismo eta komertzio mailaren aurkezpena, eta usten badidazue konpartitzen, pantailan jarriko dut. Lehenengo turismo mailaren aurkezpenean, aipatzen zen, behitzu, Plentziako turismo mailaren bigarren bileran, aztertuko da eta analizatuko da zein den Plentziako turismoaren egoera, eta ondoren erabakiak hartuko dira. Hau da, ezen kontratatu inongo diagnostikorik. Hori egin zen, orduan, bueno, uste dugu, hori, que diagnostikoa primeran dagoela, Ez dugu esaten diagnostikoari, ez diogu esaten ezetz. Primeran dago, baina gauza da, gaur, onartu aldugu proposamena, eta aurrera begira, maila osatzen denean, ja, adostu diagnostiko bat egin edo ez, ze ziurazki egongo dira pertsona, gu baino pertsona adituagoak, pietik ekarri alditugu pertsona, txipio baiko jendea etorri alda, eskolako umeak etorri daitezke, bueno, hainbat modutan egin daiteke eta erabakiak hartu. Para terminar, eso comentaba que hoy en día pues, existen diferentes mesas que ya están creadas a nivel municipal, como es la mesa de comercio, turismo, la de euskera o la mesa de hermanamiento con Placencia de Terranova. Y me remito a la presentación de la primera mesa de turismo en la que se mencionaba que la función de la segunda mesa de turismo va a ser analizar cuál es la situación del turismo y también del comercio en Plentzia. En ella, si me dejaríais compartir, lo puedo poner, la diapositiva. Y es decir, que no se contrató ni un diagnóstico previo para la creación de la propia mesa. Entonces, creemos que, bueno, se puede aprobar hoy el funcionamiento de la mesa sin dilatarla más en el tiempo y más adelante pedir un diagnóstico. Y desde nuestro grupo político pues sí que nos gustaría hacer un receso para debatir sobre la propuesta que nos ha hecho el equipo de gobierno. Bai, Iñaki? Vale, bueno, pizkate Aitorrek esan edo aipatu dauen bezala, turismo eta bezalako kontuak pizkat mahai gainean jartzea arreme bai, bi aldeko explikazio batzuk guran eman. Me gustaría dar dos explicaciones distintas respecto al tema que ha comentado Aitor, para que quede claro realmente la información que se está dando y el contraste que faltan algunas cuestiones que plantea Aitor. En el primero de los temas tiene que ver con la mesa de turismo, la mesa de comercio o el foro de euskara. En estos casos, las condiciones que se dan son absolutamente distintas a este planteamiento. El primero de ellos, y es
el hecho de que existe una concejalía que tiene una visión política previamente trabajada en nuestro equipo de gobierno en respecto a esa temática concreta, con un técnico, con una disposición concreta y con un planteamiento que está licitado incluso a concurso público, donde se incorporan todos los elementos que se quieren trabajar en ese ámbito. Es decir, ha habido un análisis político previo e incluso técnico en el momento en el que se licita el servicio de turismo y, por lo tanto, se incorporan ya las claves que se quieren de alguna forma abordar dentro de una mesa. Se conoce para qué se quiere ese instrumento y, por lo tanto, hay una visión política clara o por lo menos planificada, que es la diferencia en ese sentido. Además, hablamos de esas mesas y en esas mesas, evidentemente, sí, se plantean análisis dentro de esa mesa como parte de las competencias. Eso no quita que en la mesa que estéis planteando pudieran hacerse análisis de diferente índole, por supuesto. Lo que se está planteando y lo que yo expuse en la anterior comisión y por la que emití un voto de abstención es por la falta de rigurosidad respecto a los ámbitos que se van a tratar. Se hablan básicamente, y además los voy a mencionar, algunos de los ámbitos de contexto de esta propuesta son impactos globales, impactos genéricos, que evidentemente son y con los que estamos totalmente concienciados a nivel de cambio climático, como los daños a la salud humana, los desequilibrios de bosques, mares y otros hábitats, ruptura de la agricultura y el comercio, expansión de desiertos, fundir las capas de hielo de los polos, lo que elevaría el nivel del mar 15 o 95 centímetros y gran cantidad de fenómenos atmosféricos no convencionales. Evidentemente es un contexto amplio. Es un contexto global que, por supuesto, estamos de acuerdo con él, pero evidentemente no aborda los aspectos fundamentales o los ejes de actuación fundamentales para el cambio climático, que son los que deberían mostrarse o que por lo menos deberían reflejarse en algún otro documento en el que pudiéramos realmente tener en cuenta que eso es lo que queremos abordar. Es decir, este documento que planteáis no tiene en cuenta las especificidades de nuestro municipio. Podría servir para cualquier otro municipio, teniendo en cuenta que además no se ha compartido ni trabajado con la propia Concejalía de Medio Ambiente o con otras áreas a las que también afecta, porque evidentemente, como has mencionado, aquí también afecta a otras áreas. Entiendo que no es una cuestión solo medioambiental. Por otro lado, además, desconocemos el marco jurídico de esta propuesta, si es correcto o no es correcto, y yo, por lo que yo sé, hasta el momento que yo sí me corregís, si no alcaldía o secretaría, nuestros servicios jurídicos no han revisado esta documentación, cosa que sí es distinta respecto a las mesas de turismo y comercio, que antes de ser aprobadas fueron revisadas por el marco jurídico, secretaría o los servicios que hiciesen falta de este ayuntamiento. Es decir, vamos a aprobar algo que ni nuestros propios equipos técnicos han podido valorar. Eso creo que podemos estar de acuerdo. Vamos a aprobar una propuesta política donde no ha habido una revisión técnica de nuestros propios servicios. Creo que ya eso solamente requiere, evidentemente, una reflexión previa a este instrumento. No podemos votar por instrumentos que no tienen garantías ni jurídicas ni técnicas, o por lo menos que no las hemos podido revisar internamente, y de hecho sí nos ha planteado. Ese no fue el proceso de la mesa de turismo, ni de la mesa de comercio, ni por supuesto del foro de Euskara. Por lo tanto, en ese sentido tampoco se parece nada a la propuesta que estáis haciendo. Y ya por terminar un poco este ámbito, y un poco la propuesta que realizáis, habláis un poco de que nos podemos juntar, el Car2Buy, edukiak falta dira, en este caso honetan, edukiak geratu aldira, kasu horretan, batzorde horretan edo mahai horietan. Pero voy a recordar un tema que además salió en uno de las comisiones y de los plenos anteriores, que seguro que recordaréis. Votasteis, creo, recordar que votasteis en contra, pero si fuera abstención, me retrato, o sea, en ese sentido lo corregiría, a no ir a mesas de contenido vacío, en este caso, o a una mesa, y si no me equivoco, vinculada a la igualdad, Eli, ¿no? Creo que fue una mesa que se propuso hace apenas un año, en la que una de las críticas desde la oposición fue el hecho de que sumarnos a un foro o a una red o a unas mesas de trabajo donde no existen contenidos o que están vacías, y así mismo se reflejó, y si no, lo podríamos revisar en las actas anteriores, indicasteis que no os parecía correcto. En este caso estamos yendo a esta misma situación. Estamos yendo a una mesa en la que todavía los contenidos básicos o primordiales o las claves sobre las que se deberían trabajar no se han especificado. Sin más, con todo esto estamos de acuerdo. El cambio climático es muy importante y es una realidad, pero es tan importante y es tan la realidad que realmente también debemos poner instrumentos que tengan garantías y que estemos poniendo instrumentos que nos den herramientas reales, no solamente, por lo que parece, una estrategia de movimientos casi partidistas o vinculados a ciertos movimientos de intereses políticos. Erantzutearren, esan diren bazakeriei
Iñakik komentatu du hau estrategia partidista bat dela, hori bukatu hori esaten, ezta? Eta gu hasi gara interbentzioa eskertzen gurekin lan egin duten pertsona horiei proposamen hau garatzen. Nosotros comentábamos y hemos empezado la intervención diciendo y agradeciendo a aquellas personas que han trabajado junto a nosotros en la materialización de la propuesta. Personas de diferentes filiaciones políticas y que en ningún momento nos hemos dirigido a ellas porque sean de H. Bildu o no, sino nos hemos dirigido a ellas porque son expertas en la materia y porque entendemos que esta propuesta es buena para Plentzia. Se han comentado diferentes cosas en las intervenciones de Iñaki. Por una parte, se ha intentado desacreditar la propuesta jurídicamente. Bueno, hoy traemos aquí una propuesta que está basada, más o menos, no es una propuesta que tiene una forma de decreto de alcaldía, porque recordemos que las anteriores mesas de turismo, la anterior mesa de turismo, de comercio y de euskera se aprobaron por decreto de alcaldía, no pasaron por pleno, ni tampoco se contrastaron con la oposición. En cambio, la mesa de Complacencia de Terranova y Plentzia, el hermanamiento de Complacencia de Terranova, sí que se pasó por pleno, es decir, esa propuesta la llevó EH Bildu al pleno en la legislatura anterior, pasó por pleno y hubo un contraste. En este caso, las demás mesas se aprobaron por decreto de alcaldía y no pasaron por pleno. Y jurídicamente, hoy podemos aprobar la creación de la mesa de turismo, o sea, de la creación de la mesa de transición ecológica y después, en este caso, los técnicos y las técnicas del ayuntamiento le den la forma jurídica adecuada. Una cosa no quita la otra. Por otra parte, EH Bildu, aún así, EH Bildu también ha hecho su contraste jurídico con las herramientas que cuenta EH Bildu como partido. Nosotros contamos también con personas que trabajan en el ámbito jurídico a nivel de partido. Hemos hecho ese contraste y no han visto que había ni un impedimento para poder traer esta propuesta hoy aquí. Luego también se le ha intentado desacreditar la propuesta porque decían que los contenidos de la misma eran flojos o hacían referencia a marcos globales, ¿no? Que no tenían nada que ver con la realidad del pueblo. Bueno, en la propia intervención del principio hemos mencionado maila globaleko gai bat den arren, maila lokalean eragiten du. Hau da, uraren maila igotzeak non eragiten du? Plentziako herrian. Eragiten du Plentziako herrian. Eta zan dugu, PTPak, tramitatzen ari den PTPak, Plentzia eta Barrika izendatzen dute, komentatzen dute Plentzia eta Barrika egon daitezkela en peligro de inundabilidad. Es decir, ¿vale? Lo situamos esta propuesta en un marco global, pero ese marco global incide a nivel local. Y comentábamos, por ejemplo, que el PTP que se está tramitando en la Diputación Foral de Vizcaya cataloga a Plentzia y a Barrika como zonas futuras inundables. Vale, podemos hacer un diagnóstico más concreto, pero bueno, eso puede ser la función de la mesa. La mesa puede hacer como función, la mesa nos puede decir, bueno, vayamos a hacer un diagnóstico, hagamos este diagnóstico, analicemos este tema o el siguiente. Podemos analizar los cauces de la ría o podemos analizar las políticas forestales o podemos pedir un análisis más riguroso en muchos ámbitos. Pero eso puede ser la función de la mesa. Y por otra parte, nosotros traemos esta propuesta aquí, y ya para terminar, porque la Concejalía de Medio Ambiente de este pueblo, en estos 3 años, no ha realizado ni una propuesta prácticamente al respecto. No ha realizado y no ha liderado ni una propuesta de este estilo. Es decir, ante la inactividad de la Concejalía de Medio Ambiente de AJ-PNV, EH Bildu trae aquí una propuesta. Porque ha habido una inactividad total en medio ambiente. Por mucho que digáis que os preocupa, ha habido una inactividad totalmente. Orduan, hau esan da, guk eskatzen dugu denbora aztertzeko zuen proposamena. Gauzatxo bat, Aitor, hori adostu baino lehen Iñigok txanda eskatzen ari da. Iñigo. Yo quería hacer una pregunta. A ver, todas estas reuniones que comentabas, Aitor, que habéis tenido con
con diferentes asociaciones, colectivos, para llegar a esta proposición que habéis hecho. ¿Cómo no habéis invitado a nadie del equipo gobierno ni al área de medio ambiente a estas reuniones? Si tanto, no sé, luego queréis consensuar textos, queréis llevar cosas en común a los plenos, lo que decía antes, y a las reuniones previas para crear esta mesa, para esto no hemos recibido ninguna invitación desde este equipo de gobierno. ¿Por qué? Una cosa es las reuniones que puede haber entre EH Bildu y EAJ-PNV y otra cosa es las reuniones internas de trabajo que tenga EH Bildu a la hora de desarrollar este tipo de propuestas. Es totalmente diferente. Entonces, hemos tenido 2 semanas... No hablas de EH Bildu, con las asociaciones. He hablado, Íñigo, no he hablado de asociaciones, he hablado de personas expertas. No he mencionado en ningún momento asociaciones, he mencionado personas expertas en la materia. EH Bildu, a la hora de realizar esta propuesta, hace un contraste con esas personas expertas, trabaja conjuntamente y posteriormente os realiza la propuesta. Habéis tenido ya estamos 3 semanas para habernos realizado una propuesta al respecto. Incluso en las comisiones se podía haber trabajado el tema. Sí que es verdad que mencionaste los del diagnóstico, pero bueno, ya está, ¿no? O sea, creo que hay que diferenciar, ¿no? Ámbitos. Yo creo que no está. Hay que diferenciar ámbitos, Íñigo. Pero bueno, a ti te correspondería, Íñigo, un interés de llegar a un acuerdo. Íñigo, gutxi bukatzen. Hubiésemos recibido una llamada por parte vuestra y no una solicitud por registro y una petición para incluir este punto en el orden del día. Eso sí, claro. Y hoy, desde el equipo gobierno, hemos hecho nuestra propuesta y, bueno, igual que vosotros lo habéis hecho por registro, nosotros lo hemos hecho hoy. Íñigo, nengoen hitz egiten eta ez ostezu utzi bukatzen. Sí, habéis realizado la propuesta hoy aquí en pleno sin que la otra parte de la bancada haya tenido tiempo para analizarla. Por eso estamos pidiendo que se nos dé 5 minutos o 10 minutos para tratarlo entre nosotros. Estamos solicitando esto continuamente, lo hemos solicitado. Entonces, mesedez, Eli, eskeniko diguzue denbora honetaz berba egiteko, mesedez. Bai, bai, onartu baino lehen, ez dago problemarik nire aldetik behintzat, baina gauzatxo bat, o sea, sí quería decir que, bueno, todo este cruce de acusaciones, es que no nos habéis dicho, es que sí nos habéis dicho, es que la antelación, a ver, aquí ha entrado un frío escrito que está fechado el 13 de enero por vuestra parte para constituir esta mesa de transición ecológica. Y este equipo de gobierno pues, podía haber desoído la petición de que se incluya tanto en comisión como en el pleno, bien porque no es el momento, bien porque no estaba en lo que es la agenda de enero, pero bueno, creo que la disposición de este equipo a tratar el asunto, incluso hacer una propuesta alternativa, que al final es casi un mix de las dos, pues demuestra que hay interés en debatir, en tratar y en acordar. Y por mi parte, desde luego que no hay ningún problema en dar un receso, no sé cómo se articula cuando estamos así a nivel telemático, pero bueno, si hay alguien de la empresa de informática ahí controlando esto, nos dirá cómo hacerlo. Suposatzen dut, no, dela bakarrik ateratzea, no, eta gero berriz konektatzea. Ez dakit, Ez dakit, es que... Vale, espera, le voy a llamar a Miquel, ¿vale? Vale, Cristina. Lo estoy intentando, ahora os digo. Una cosa, ¿nos podréis pasar la propuesta escrita? Sí. No estaría de más. Bye.
Vale, me dicen los servicios informáticos que apaguemos cámaras y audio y mantenemos la sesión. Vale, eskerrik asko. Zenbat denbora behar duzue, Aitor? Pero tenemos una cuestión, ¿no? Si apagamos cámaras y vídeo, pero nosotros que estamos online, tendremos Sí. que también ponernos online y tendremos que encender nuestros audios. No sé si eso es si es posible o no, lo hablo desde la ignorancia, porque no lo controlo. Pero al apagar cámara y vídeo, nosotros como estamos online, vamos a tener que enchufarnos en otro sitio online para hablar de esto con el comunicado. Entonces, vamos a tener que poner el audio. Nosotros Vale. nos juntamos en otra plataforma. Eso Por es, llamada, por una yo creo que llamada. ahí, mientras no utilicéis la misma plataforma, no habría No problema. pasa nada. De hecho, Claro. Zoom nos dejaría tener una segunda reunión, excepto que no se puede tener una segunda reunión en Zoom. Por lo tanto, te diría que es otra plataforma. Por una Vale. videoconferencia. Hamar minutos. Móvil, Bai? lo que sea. Vale, perfecto. Eskerrik asko. Eta Espera un Laura, poco, son y 5. ¿Hay cuarto? ¿Nos conectamos otra vez? A2. A dos. ados. Vale. Vale. Aitor, Bai, Eli. te mando por correo electrónico el texto que he leído, ¿vale? Vale, eskerrik asko. Zuri.
Vale, estamos casi todos. Y Manol y Beñat. Vale. Manago, tengo que pasar por boxes. Bueno, estamos ya todos de vuelta, entonces. Sí. Sí, ¿no? 3, 6, 9, sí. Vale, pues bueno, una vez realizado el receso, no sé si Aitor quieres intervenir o tenéis algo que comentar o vamos a pasar a votar. Permitirme, por favor, que coja el teléfono, que es una cosa urgente. Perdón, ¿eh? Bai, Aitor, daukazu mikroa hori da, horien piztu duzu. Bai, guk, bueno, pues, aipatzea, lehen aipatu duguna, uste dugu gauza bat ez duela kentzen bestea. Hau da, orain arte osatu dira mahai batzuk, eta inoiz ez da egon aurre diagnostikorik. Eta mahai bat osatzeko ez du zertan egon behar tekniko baten lana atzetik. Baina, bueno, gu badaukagu agenda 50 teknikoa hor, eta berak ere egin dezake lan hori. Eta ingurumen zinegotzak orain arte ez du egin inongo lanik, eta ez dio eman inongo lanik zinegotzi, teknikari honi, zentzu baten. Y comentamos, ¿no?, que, bueno, que a la mesa misma puede ser la que realice el diagnóstico. Es decir, una vez que se crea la mesa misma es la que se puede encargar, por una parte, de realizar un diagnóstico local y posteriormente, si así fuera necesario, solicitar un diagnóstico más completo a una empresa especializada en la materia. Hortaz, gure aldetik, ez dugu ikusten zuek bidalitako proposamena. Zentzu baten, ikusten duguna da, hemen dagoela nolabait denboran, no? Luzatu nahi dela, edo proposamena hor denboran luzatzen dela, eta uste dugu ez dela beharrezkoa. En cierta manera se está dilatando la propuesta en el tiempo y cuando por una parte tiene que pasar por plenos, primero se tendría que aprobar los presupuestos municipales, a ver cuándo se aprueban los presupuestos municipales. Los últimos se aprobaron en julio. Una vez que se aprueben los presupuestos municipales se tendría que contratar la propuesta. Ya nos ponemos en 2023. Es decir, estaríamos en la versión local de no mires arriba, pero en vez de presidenta de Estados Unidos tenemos alcaldesa de Plentzia y su respectivo gabinete. Entonces, gure aldetik mantentzen dugu gure proposamena, eta uste dugu gauza bat ez duela kentzen bestea, argi daukagu, mahai bat osatzea eta juridikoki forma emotea
teknikariak, udal teknikariak horretara dedikatu beharko zioten denbora, no? Pizkate juridikoki forma moteko, ez dagoela kontrajarria eta proposamena aurrera joan daiteke. Orduan, animatzen zaituztegu gure proposamenarekin bat egitera. ¿Alguna intervención más? Porque si no, habría que determinar qué es lo que se va a someter a votación. Elizabeth, me gustaría comentar una última cosa muy breve respecto con el rector. Muy breve. Tan breve como lo expuesto. Está claro, y antes habéis comentado que esto no tenía que ver con algo partidista, sino que evidentemente se ha compartido y trabajado con agentes o con personas expertas en la materia. Como sabéis, las delegaciones de ciertas competencias que se atribuyen a los concejales o a las diferentes áreas también requieren de ese conocimiento y tienen que tener un aval técnico, tienen que tener evidentemente una visión política y demás. Por lo tanto, en el momento en el que EH Bildu suscribe esta propuesta, sí es de carácter partidista o incluso también, por supuesto, político. Aquí está claro que con esta propuesta que hacéis, lo que importa no es tanto el cambio climático. Lo que importa es parecer que políticamente EH Bildu hace cosas por el cambio climático. Es que ricasco. Ja, bukatze aldera... Ricasco, Iñaki. Bai, bukatze aldera da oso kuriosoa, que gaude hitz egiten aldaketa klimatikoaz, transizio ekologikoaz, eta erantzun beharrean ingurumen zinegotziak erantzuten digula turismo eta komertzio zinegotziak. Digo que es muy curioso que estemos hablando de transición ecológica, cambio climático, y en vez de contestarnos el concejal de Medio Ambiente, que en este caso es Íñigo Aspiunza, nos esté contestando continuamente Iñaki San de la Fuente. Pero bueno, que es concejal de Turismo y Comercio. Y también de Desarrollo Rural, y también de Desarrollo Económico, y también tiene un... Iñaki, ¿me quieres dejar terminar? Bai, baino egia esan, eta ez gezurrek esan. No, baina gaude hitz egiten ingurumeneaz, orokorrean. Ingurumena ez, transizio ekologikoagaz. Ea ulertzen dugun transizio ekologikoa zer deritzen, Bai. Ez da bakarrik medio ambiente. Iñaki, utzi nahi doztezu bukatzen, mesedez. Y comentábamos que las otras mesas han tenido sus estudios técnicos y jurídicos y políticos, y ese problema, que el pensamiento político de su grupo, de vuestro grupo, choca frontalmente con los informes técnicos independientes, en cierta manera. No hay ningún problema en aceptar los problemas si son de carácter general, pero si son llevados a lo concreto, ahí no podéis decir nada porque sois rehenes de vuestras políticas. Sois rehenes de vuestras políticas que chocan frontalmente con medidas como esta. Políticas agrarias, forestales, residuos hídricos, calidad del aire, defensa del ecosistema, turismo y sostenibilidad, o los amarres de la ría de Plentzia. Recordemos los amarres de la ría de Plentzia. Sin más, que batzutan sois rehenes en lo concreto de vuestras políticas macro. Eta hau, zoritzarrez, eztabaida desbertuatu da, eta gu, esan bezala, gure proposamenarekin jarraituko dugu. A ver, por tanto, bueno, te recuerdo, Héctor, que tenemos un plan de turismo sostenible, solo por recordar, y que precisamente la propuesta que os hacemos con el texto que os hemos propuesto y enviado es bajar a lo local, a lo que le puede afectar a Plentzia. Pero bueno, vistas las posturas, habéis tenido vuestro receso, mantenéis la propuesta de que, si te he entendido bien, se cree en este momento la mesa de transición ecológica en los términos, además, sin negociar ni sin matizar nada de lo que va puesto en vuestro escrito. Y por nuestra parte nosotros vamos a tener la propuesta que os hemos hecho llegar. Entonces, si Secretaría nos dirá si hay que votarlas por separado o cómo procedemos aquí. Yo entiendo, si queréis ser muy rigurosos, votar, o se puede hacer un único acuerdo, o votar por separado ambas propuestas, con lo cual, al hilo de lo que vais diciendo, entiendo que la propuesta de creación presentada por EH Bildu no saldría adelante, y luego votar la propuesta de cambiar el orden. Primero asumir el compromiso y luego el someterla a consideración del Pleno, como queráis. Igual es más limpio hacer dos votaciones. Bien.
Vale, pues entonces someteríamos primero a votación la propuesta realizada por EH Bildu. Eta gauza bat, galdera bat teknikoa. Orduan, zuek, kasu honetan, txertatu dituzuen 2 paragrafokotxo horiek, txertatuko zenuten gure proposamenean. Ez, 2 proposamenak dira. Zuena eta gurea. Baina zuena bakarrik ikusten duzue 2 parrafo horiek, hori da proposamena. Ez txertatzea 2 parrafo horiek gure proposamenean. Ez. Ez que gure proposamena da, gero eta, vamos, lehenengo analizia edo bai hori analizia egitea, eta gero mesa edo herramienta, ez dakigu zein izango den, zehatz mehatz herramienta, mesa edo foro edo sortzea. Gurea dauka 2 párrafo. Vale. Sí, nosotros nos han llegado 2 párrafos. Uno es que pedís primero un análisis de contexto, el que está hecho, ¿no?, por la Diputación de Vizcaya, Gobierno Vasco, el que analiza el contexto de la situación, y después, que eso ya está hecho, y después la cuestión sería hacer el diagnóstico, que normalmente el diagnóstico local de las neurrías que hay que tomar, de las necesidades que hay, lo hace la propia mesa, ¿no? Entonces, vosotros decís que eso no es así. No, eso no es lo que proponemos. Proponemos desarrollar un estudio, un análisis con los técnicos, herramientas, empresas, incluso si pudiéramos hacerlo con los medios propios, hacerlo con medios propios. Pero bueno, podría habilitarse también una partida para desarrollar un análisis contextual que no es el marco global que marca Diputación Gobierno. Nos basaríamos también como parte de análisis en ese tipo de información, pero sería un diagnóstico que permita conocer la realidad local de Plentzia y las afecciones locales que pueden tener el cambio climático en Plentzia, para eso componer de esa forma una mesa que dé respuesta a esas necesidades. Pero el diagnóstico y las respuestas las hace la propia mesa. Eso es de abecedario de mesas de participación. Lo primero que haces es el diagnóstico, y el diagnóstico participativo lo hacen todas las personas que toman parte en los muros y en las mesas, como has hecho también en euskera o como has hecho también en comercio. Claro, déjale por favor terminar a Iñaki. No he terminado yo. No se entiende todo. Pero si nos has preguntado, déjanos responder. Tú has preguntado, ¿es así la propuesta? Y te estoy respondiendo cómo es nuestra propuesta. No nos digas tú cómo es nuestra propuesta. La propuesta de AJPNV es la siguiente, la que ha leído Elizabeth, en la que se marca hacer un análisis con un contexto y con un análisis del contexto del cambio climático en el ámbito local, para con eso determinar una mesa con todas las necesidades. Es decir, el texto tendría otras características, pero tendría más especificidad de los ámbitos de actuación en Plentzia. Y luego la mesa se constituiría para abordar esos ámbitos e incluso otros posibles análisis más concretos. Esa es la propuesta de AJPNV. No nos digas tú cómo tiene que ser nuestra propuesta. Yo no estoy diciendo cómo tiene que ser. Me gustaría tomar la palabra, por favor. Voy a terminar simplemente esta puntualización, porque yo no le digo a nadie cómo tiene que hacer su trabajo, que a otros les gusta mucho. Y no estamos ahí. Estamos en la cuestión de decir, cuando habláis de hacer un análisis antes de crear una mesa, y cuando son mesas participativas de foros, porque sí que entiendo que esta mesa o foro o herramienta que ahora dice Elizabeth, que no dice ni mesa, dice herramienta, pero nos referimos a mesa y a foro, llamas a todos los eraguilles del pueblo, a los agentes del pueblo, las asociaciones del pueblo, a expertos, y de esa manera se generan los diagnósticos. Es como se suele trabajar en las mesas, de esta forma y de esta manera. Entonces, por eso necesitamos una aclaración, porque no entendemos esta nueva fórmula que se está poniendo para esta mesa, no para las anteriores, que ya antes de que estuvierais gobernando vosotros ya las había, ¿eh? También en Plentzia ha habido mesas antes y se ha trabajado de esta manera participativa. Entonces, era un punto aclaratorio porque rompe con la dinámica y con la metodología en la que cómo se trabajan en las mesas locales que llevan a cabo temas locales, efectivamente, otra vez lo aspiramos, lo subrayamos de esta forma. Es que ricasco por la aclaración. De todos modos, Elizabeth, también en ese sentido, indicar que estás diciendo cómo se componen ese determinado desarrollo en las mesas desde una perspectiva como Isaro política o desde otra perspectiva, es que no he entendido muy bien. Es decir, esa es tu visión de cómo tú consideras que se gestionan unas mesas, pero existen mesas que previo a la creación de una mesa se han desarrollado análisis para contextualizar cuál va a ser su contenido. O sea, no nos digas que las mesas son de una forma, esa es tu visión política, es otra visión, no entiendo muy bien tu punto en ese sentido. Vale, digo para que quede claro, para que quede claro, es la visión de EH Bildu, te estoy contestando ahora yo a ti, Iñaki. Me has hecho una pregunta muy clara y te la contesto yo también claramente.
es la visión de EH Bildu como oposición de este pueblo, la forma de trabajar y la manera que tiene, y también es la visión profesional de dedicarme 15 años a la participación política y social, generando mesas y procesos participativos. Y si quieres, sin dar clases, te puedo pasar metodología, información, para que leas al respecto. Es que ricasco por tu respuesta, y ahora, Muchas igual que gracias. tú haces donde mezclas lo político y lo técnico, en este caso, también te responderé que con mi experiencia de más de 15 años en el ámbito del sector turístico, en las instituciones públicas locales, regionales e internacionales, te diré que las composiciones de diferentes mesas de órganos, no solo locales, sino de otros ámbitos que he desarrollado, también se componen con análisis previos antes de su propia creación. Es que ricasco. Bien, pues ahora me gustaría, como yo también tengo más de 15 años de experiencia, me gustaría decir algo. Venga, Beñat. Gracias. Este es el problema. Nosotros hemos presentado una propuesta hace 2 semanas. Es una propuesta ni fría ni caliente, una propuesta. Se ha tenido tiempo de leer, de estudiar y de trabajar. Se ha aprobado en una comisión. Bien. Y ahora estamos discutiendo sobre una propuesta también igual de fría y de caliente que la que presentamos nosotros hace 15 días, con la diferencia que se acaba de presentar. No la tengo, no la he leído, no he pensado sobre ella. Por lo tanto, aunque no sé si pudiera haber algún error técnico o algo así, yo pediría que se votara la propuesta nuestra y en caso de que no salga, en el próximo pleno o para el próximo pleno, se presenta vuestra propuesta, la debatimos, la hablamos, la trabajamos y tal. Pero en estos momentos, la única que está presentada con antelación, leída, trabajada, pensada y discutida es la nuestra. Por lo tanto, preferiría que se votara exclusivamente la nuestra. Hombre, lo que no podemos evitar es que si somos 2 grupos políticos haya más de una propuesta, ¿no? Yo comprendo tu preferencia, Claro, no, pero es que tenemos una propuesta que yo no he llegado a leerla. Es que nos la has enviado hace 15 minutos, entonces podemos discutir mucho sobre lo que parece ser que dice, pero me parece que no es manera. Dices que la vuestra está pensada, discutida, valorada, pero por vosotros, a ver. Por vosotros habéis tenido tiempo. tiempo. Pero Beñat, que eso no quita para que el otro grupo político tenga una opinión. Yo lo que propongo al Pleno es que se voten las 2 propuestas. Pues yo creo que he propuesto justo lo contrario. Y una cosa, el texto que proponemos nosotros no resulta tan novedoso, porque en parte, si no en todo, ya fue expuesto por uno de nuestros concejales en la comisión. No. Sí, Iñaki se pronunció sobre la conveniencia de tener un análisis. Si queréis, retomamos el acta. Tenemos grabada esa sesión, por lo tanto, yo creo que no merece la pena que discutamos más, que se vean las personas que estén interesadas el acta o que vean el vídeo y punto. Hemos estado en esa comisión, Iñaki, hemos estado, y lo que nos sorprende es que ahora se imponga tu criterio, cuando en esa comisión ni Manol ni Íñigo mostraron ninguna animadversión hacia la propuesta. Ninguna. Es más, se pronunciaron, y así está grabado, a favor de la misma. Otra cosa es que tú discreparas por una serie de cuestiones y es del todo legítimo y lo podemos llegar a entender, pero la cuestión fue así, O sea... David, igual sí te agradecería que en vez de responder o de indicar cuál es el criterio de nuestro partido, si es mío o de otra persona o de los integrantes, que nos dejes a nosotros explicar qué es nuestra propia... Sí, no te inmiscuyes en los asuntos de nuestro partido político a nivel local. Es que rica. Perdona, Iñaki, pero hace 5 minutos le estabas diciendo tú a Isaro a ver de qué manera hablaba en este pleno. Si lo hacía a título personal o a título político en nombre de H. Bildu. Se lo he preguntado, no lo ha firmado. Estamos en un pleno discutiendo políticamente y creo que en ningún caso nos estamos faltando al respeto. Y estoy haciendo la interpretación más o menos exacta, para mí exacta, de lo que pasó en esa comisión y de lo que está pasando en este pleno. Porque es más, entre lo que tú propones y lo que nos propone Elisabeth, hay una incongruencia total, absoluta. ¿Podemos conocerla? Sí, Elisabeth está proponiendo que se apruebe nuestra propuesta, incluyendo esos puntos. Es más, has dicho, es casi un mix de las dos. Lo que vais a incluir, porque hemos entendido así, ¿no?
esto era una... Me he debido explicar muy mal. Tiene Sí, dos párrafos y en la segunda se dispone que una vez se disponga de dicho análisis se someta a la consideración del Pleno bueno, pues, el de la creación, estructuración y funciones de la mesa. Igual la cuestión está en las formas y en cómo nos estáis haciendo llegar las propuestas, Elizabeth, pero yo he cogido literal lo que has dicho. Es casi un mix de las dos. Es que no excluye la creación de la mesa, a eso me he querido referir. Chica, creo que te lo ha dicho Beñat hace escasos minutos, que la propuesta tal y como nos la habéis mandado, nos ha dado tiempo a estudiarla lo que nos ha dado tiempo. Y palabras literales tuyas nos has dicho, es casi un mix de las dos. Vuestra propuesta es casi un mix de las dos. Yo también estoy en el Pleno y sé lo que he dicho, pero que me refería a eso. Os he leído al comienzo del punto los dos párrafos y después os los hemos enviado por correo electrónico para que en el receso no tengáis dudas sobre el texto. Pero los dos párrafos no nos aclara si se incluyen en la propuesta o no se incluyen, o son unos párrafos sin más en una propuesta extraordinaria. Si fuesen para incluir, como eso lo ha preguntado tu compañero Aitor al comienzo de la vuelta del receso, si eran para insertar en vuestra propuesta y se le ha respondido que no, y no se indicaba en el correo electrónico que fueran dos párrafos a insertar en la propuesta de H. Bildu. Entonces, pues que es buscarle mucha complicación al tema, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que luego cuando nos reparamos en esas cosas nos pasa lo que pasa. No, que está muy bien, es mejor preguntar y asegurarse antes. Yo reitero y propongo al Pleno que se voten las dos, la de H. Bildu, que la formulen ellos si quieren cuál es exactamente, y la nuestra que la volveremos a reformular para que no quede duda. Perdón, sintiéndolo mucho, asko sentitzen dut, baina utzi behar dut plenoa. Lanera bueltatu beharrean nago. Digo que tengo que dejar el Pleno, tengo que volver al trabajo. Tengo que seguir acumulando experiencia. Vale, Beñat. Venga, gero arte. Eskerrik asko, Beñat. Agur. Vale, pues orduan zer. Gaur hemen bozkatuko da proposamen bat, orain dela 15 egun bidali genuena, y una propuesta, hoy se va a votar aquí una propuesta que se mandó hace 15 días, una propuesta que se ha hecho llegar hace 15 minutos, ¿no? O sea, es lo que se va a traer al Pleno. Vale, pues venga, será. Lo que se va a traer al Pleno son dos propuestas, una formulada por EH Bildu sobre un tema hace 15 y días. sobre el mismo tema otra formulada por EAJ-PNV. En los plenos caben propuestas, incluso mociones y propuestas transaccionales. Entonces, bueno, no nos hagamos los sorprendidos o nos rasguemos las vestiduras por eso. Vamos a votar. Venga, si quieres formular tú, Aitor, ¿cuál es la concreta de Bildu? La concreta de Bildu la recibisteis hace 15 días y la tenéis en papel. Vale, la concreta de AJ-PNV la hemos recibido hace 15 minutos vía email. Vale, y la hemos que tenido 10 minutos para estudiar. La cuestión de Bildu se titula Propuesta de creación, estructuración y regulación de la Mesa de Transición Ecológica de Plentzia ante el cambio climático. Podemos a votar entonces. Una cuestión, yo decía que esto yo para mí se podría zanjar mucho más fácil todo esto. Yo creo que podría ser una única votación y que englobe a las dos. Yo pienso que igual se podría hacer la nuestra como punto de partida, o sea, votar las dos conjuntas, y si se hace primero el estudio de una mesa, que se haga el estudio por las personas competentes que puedan hacerlo, y según el resultado de esa mesa de ese estudio que se haga, que se decida si procede a hacer una mesa en Plentzia, hacer una mesa comarcal o hacer una mesa general. Pero podría votarse, si estamos de acuerdo en que esto se lleve adelante, que se haga un estudio previo antes de hacer una mesa, antes de convocar una mesa, hacer un estudio previo de la situación de Plentzia, y que luego ese estudio diga qué procede a hacer para Plentzia. Entonces se podría votar, decir, el estudio es el que va a determinar si hay mesa o no hay mesa. Y Manuel, yo creo que lo que has expuesto, salvo error por mi parte, es una forma diferente o más sencilla de decir lo que ya hemos dicho en dos párrafos. Primero el análisis o estudio, llámalo estudio, nos da igual la palabra. En la misma votación. Si el estudio dice que no hay mesa, no hay mesa. Y si dice que hay mesa, se hace mesa. Pues, a ver, yo he visto las desavenencias que tenéis también dentro del equipo de gobierno, no dentro de la JPNV, que tenéis diferentes criterios. Igual lo mejor es gurea mantenduko dugu, pero igual lo suyo es, como ha comentado Beñat, que dejéis la vuestra encima de la mesa y tratarla en el siguiente pleno.
para que la maticéis y la sinteticéis mejor. No sé, ¿eh? Es que no hay ninguna duda al respecto de la propuesta. Es que podemos seguir dando vueltas a esto. Lo que importa es qué hacemos al respecto del cambio climático en este municipio. Hay dos propuestas. La que proponéis con un texto concreto, definido, y en una propuesta en la que lo que hemos dicho y la comisión se mencionó, que era básicamente hacer un análisis previo que dé contenido y dé forma a ese texto que habéis propuesto, pero en nuestro caso, redactándolo. Y si la base de lo que hay sirviera después del análisis, pues fantástico, todo va a apoyar. Pero no hay Perdona, mucha Iñaki, más vuelta pero que darle. hay una tercera propuesta y a mí me gustaría que se tuviera en cuenta, es la que ha planteado Imanol. Ahora, no sé si tú le vas a desacreditar. Es que No, por supuesto que no. yo me quedo un poco sorprendido. Pero es que lo que ha planteado Perdona, Imanol es exactamente Iñaki, eso, David. si me permites, yo tampoco había terminado mi planteamiento. Es que me sorprende que pegues un golpe en la mesa y de repente nos digas que aquí hay únicamente dos propuestas cuando el teniente alcalde acaba de hablar y acaba de exponer una tercera. El teniente alcalde, para... David, no intentes ir a un lugar, un espacio político en el que no estamos, porque realmente lo que has puesto, Imanol, como lo ha dicho Elisabeth, es claramente la propuesta que se ha hecho por parte de la JPNV con un ánimo de consensuar y de intentar no generar esa discrepancia que pueda existir. Nada más. Ahora, si le quieres hacer un refrito de esto para que evidentemente la política ante el cambio climático, fantástico. Yo silencio directamente. Es que estás intentando desvirtuar y sobre todo lo que me da pena y me entristece es que estés intentando desvirtuar a tu propio compañero, porque después de la intervención de Elisabeth, Imanol ha tomado la palabra otra vez. Imanol ha tomado la palabra y ha expuesto esa tercera opción. Hombre, es que esto está grabado, es que vamos a quedar delante de la ciudadanía como no sé, como tontos, como pasmarotes. David, la gente nos está no viendo, ridiculices, o sea, en este caso estás generando un conflicto de donde no existe. La propuesta, y si queréis, lo retomaremos en su propia acta que hace Imanol, corresponde exactamente a la que se está proponiendo desde la JPNV. Ahora, si tú quieres aprovechar la oportunidad para seguir haciendo política ante el cambio climático y cualquier cuestión... No, perdona, Iñaki. Avanti. Perdona, es que yo no estoy haciendo política de nada, yo estoy siendo objetivo. Hay una tercera propuesta. Hacer política sobre el cambio climático se puede hacer y mucha, pero podíamos haber hecho mucha más ya. La anterior legislatura y esta. O sea, que a ponernos las pilas. Hombre, ¿me dejáis puntualizar una cosilla? Sí, claro. Que igual se podría, yo entiendo que la propuesta de Imanol, que no es una tercera propuesta, va en coherencia con el segundo apartado de la propuesta de H. Bildu. A ver, tiene su lógica, o sea, yo entiendo, por intentar centrar la discusión, lo que se está discutiendo ahora es si el acuerdo de creación de la mesa va a ser en este pleno o lo vais a diferir a un momento posterior en función del estudio que se haga específico para Plencia. Entonces, introduciendo la palabra, en su caso, en el segundo apartado, que tiene lógica, de la propuesta de EAJ, una vez se disponga de dicho análisis, en su caso, es decir, se supone que el resultado del análisis va a ser que Plencia tiene algo que decir ante el cambio climático, pero obviamente si el estudio dice que no procede constituir una mesa local, pues no se va a adoptar el acuerdo de creación de la mesa local, entiendo. Que no sé si lo estoy liando más. Yo por ahí va yo, por ahí va yo. Pues no sé, lo que queráis. Pues ahora lo que vamos a hacer es pedir un receso nosotros, porque claro, no hay que tener muy claro lo que se va a votar o si se va a dejar algo sobre la mesa. Venga, pues... Lo que tiene que traer propuestas 15 minutos antes al pleno. Bueno, en fin. Cuando traigas una propuesta a pleno te contaremos todo esto. Te lo recordaremos a ti, Aitor. ¿Cómo hemos hecho? Desactivar audios y cámaras. Me parece una falta de respeto, Elisabeth, porque tienes una propuesta... Por favor, vamos a centrarnos. Igual hay gente que tiene que volver al trabajo. Yo creo que mi compañero se merece unas disculpas. ¿Qué quieres que te diga? Porque te acaba de traer una propuesta a pleno que la tienes delante. Cristina, ¿en qué? ¿10 minutos? ¿Antes qué hemos hecho? 10 minutos. 10 minutos. Venga, son en 46, pues hay 56. Venga, es que recasco. Vale.
ez dakit teknikari informatikoa ote dagoen, baina David deskonektatu da nahi gabe eta baimendu behar zaio sartzeko berriz. Cristina, está el técnico... Es que hay que darle permiso a David que se ha desconectado sin querer. Vale, hablo con él. Es que ricasco, ¿eh? Vale. Vale, ya está, ¿eh? Ya he hablado. Buenas. ¿Te querías marchar o qué? Joder, no sé cómo... Pues he debido marcharme así. No me extraña. He tenido visita mientras, además. Bueno, ¿quién nos falta? Estamos todos, ¿no? Venga. No, una cuestión que, bueno, Cristina, tú también lo has resumido muy fácil. Yo no he pretendido hacer una nueva propuesta sobre este tema, sino refundirlas en una y ser congruentes en lo que planteamos. Es decir, si vamos a hacer una mesa previo, yo creo que requiere de un estudio, como hemos planteado nosotros desde el momento cero, después de la comisión del otro día. Y es verdad que debemos hacer un estudio previo porque Plencia pues, tiene una singularidad que otros municipios no tienen. Entonces, yo proponía, y sigo diciendo que es la votación que sea un estudio pormenorizado sobre el tema de la transición ecológica en Plencia y, según lo que diga esa comisión o ese estudio de unos técnicos, si proponen ellos mismos que digan que sean los que digan si conviene hacer una mesa sectorial aquí o una sectorial de zona o de provincial o lo que sea. Entonces, decir si podemos refundirlo en uno, no es una nueva, sino es la nuestra ampliada, pero sin más, no tiene ninguna connotación mayor, sino votar, decir, primero hacemos esto y del resultado que diga esa comisión si va a la mesa o no. Si dice que no hay mesa, no hay mesa. Y si dice que hay mesa, todos vamos a ser favorables de esa mesa. No sé si Cristina creo que lo ha entendido perfectamente y lo ha aclarado también. Yo no hago una tercera propuesta porque estoy hablando de lo mismo. Si os parece, y si no, pues volvemos a lo de atrás. No sé. Ez gara errepikatuko askoz gehiago. Gu ja komentatu dugu gure proposamena orain dela 15 egun bidali genuen, honetaz eztabaidatzeko denbora egon da, proposamenak egiteko denbora egon da. Eta uste dugu ez daukala fundamenturik hemen, eta gainera egin ditugu bi recesoia, eztabaidatzeko, bi kontu desberdinen inguruan, orain esaten duzu berdina dela, orduan, guk uste dugu eta jasan dugu, beitzu. Gurea mantentzen dugu, denbora esente egonda hortarako, eta nahi baduzue, zuena ja ondo garatuta eta zuen artean argituta duzuenean dana, ekartzea hurrengo plenorako eta denborarekin tratatu alizateko. Eta hori, orduan uste dugu ez dagoela besterik. Ez ebiltzeko gora eta bera, comentábamos. Bueno, que aquí hay una propuesta que se trajo hace 15 días, que ha habido tiempo para trabajarla y mandar aportaciones, y hay otras
otras 2 o 3 propuestas que, pues, dependiendo del momento en el pleno de hoy, pues no sabemos si había 2 o 3 que se han traído a pleno pues, en los últimos 15 minutos y que no ha habido tiempo para trabajarlas, hemos tenido que hacer hasta 2 recesos, pues ha habido falta de aclaración, entonces lo que creemos es que, mira, oye, trabajar la propuesta, la traéis al siguiente pleno y ahí, pues bueno, podremos construir, si queréis, conjuntamente. Besterik gabe ez dago gure aldetik ez daukagu askoz gehiago ja esateko. Esandako guztia esanda dago. Vale, pues si han terminado las intervenciones, vamos a votar las 2, la de EH Bildu y la de AJPNV, en el sentido que ha sido formulado al comienzo de este pleno y se os ha hecho llegar a través de un correo electrónico. Sometemos entonces a votación primero la de EH Bildu. Vale, venga. ¿Eli? No. ¿Imanol? No. ¿Nieves? ¿Nieves? No se te oye. No, bai. Vale. ¿Íñigo? Ez. ¿Iñaki? Kontrako botoa. ¿Sara? Ez. Vale, ¿David? Alde. ¿Aitor? Alde. Eta Isaro? Aldeko botoa. Vale. Venga. Bien, entonces ahora votaríamos la de AJPNV. Vale. ¿Eli? Bai. ¿Imanol? Bai. ¿Nieves? Barkatu, bai. ¿Íñigo? Bai. ¿Iñaki? Aldeko botoa. ¿Sara? Bai. ¿David? Aurka. ¿Aitor? Ez. ¿Aisaro? Kontra. Vale. Bien, pues concluido este punto, entonces pasaríamos al 10º. Hamargarren puntua, azken saiotik eman diren dekretuen berri ematea. Esto es, dación de cuenta, dar cuenta de los decretos que se han dictado desde el último pleno. Los números concretos de los decretos van desde el 499 del año 2021 de 16 de noviembre hasta el 561 de /2021 de 30 de diciembre y de este año ya 2022, desde el 1 del 2022 de 3 de enero hasta el que lleva el número 15-2022 de 18 de enero. ¿Alguna mención a algún decreto? Ez. Pues si no hay ninguna mención que hacer, no se someten a votación y pasaríamos ya al punto 11, galdeskeak, ruegos y preguntas. Bai, erregu edo galdera bat egingo dut nik, baina bat baina gehiago daukagu, zen komentatzea... Bai, eskerrik asko. Zen galdetzea eta komentatzea, igual Sarari, uste dut berari egokitzen zaiola gaia, elkartasun oskailuaren inguruan. Ez dakit gogoratzen duzuen, urteetan egon dela elkartasun oskailua hor udaletxeko portaletan edo sarreran edo atarian hori pinita, eta etorri zen COVID garaia, hasikerako momentu horietan gainera pentsatzen genuen birusa ukimenaren bitartez pasatzen zela, eta orduan hor egon ziren bestelako erabaki neurri batzuk hartu ziren, eta horien artean izan zen bebai oskailuak kentzearena, bai? Baina ja denbora pasada, uste dut, batzar batzuetan Nievesekin hitz egin genuela, porque eskolatik bebai ganaria eta dana usten zuten hor, eta bueno, komentatzea ia planteatzen duzuen, edo planteatzen duzuen talde moduan, edo hori berriz ere martxan ipintzea. Ze euskizuen herrian oso harrera ona, gogoratzen baduzue,
jende askok erabiltzen zuen, ze hori ez da bakarrik bazkaria edo janaria behar duen komillartea, behar hori daukan jendearentzat, ere zen elkartrukea egiteko janariarena, eta komentatzen duena ikastetzetik ere janaria da dana usten zuten bertan. Eta bueno, zen galdetzea, ia planteatzen duzuen hau ere martxan ipintzea. ¿No? Comentábamos el tema de la nevera solidaria, que en un primer momento, al principio de la pandemia, hace 2 años creo recordar, lo quitamos o lo decidisteis quitar, porque es verdad, en un primer momento de la pandemia se pensaba que por el tacto también nos contagiábamos, eso ya está más que probado que no, que es el otro tema, y entonces desde ese lugar preguntaros a ver si os planteáis volver a poner en marcha ese proyecto, que tuvo una buena acogida en el pueblo, porque como sabéis no únicamente es para dar comida a la gente que tiene gran necesidad, necesita alimentos, sino también para hacer el cartruque, para hacer que una persona pueda dejar ahí comida y otra persona coger, hasta la escuela dejaba comida de los caterings cuando le sobraban y así, ¿verdad? Creo que sí. Y no, dices. El instituto. El instituto, exacto. También dejaba ahí comida, entonces tenía muy buena acogida, se utilizaba bastante, se quitó a cuenta de este tema y entonces, bueno, ahora preguntaros si os planteáis volver a ponerlo en marcha, teniendo en cuenta las nuevas condiciones que tenemos y que era un proyecto que funcionaba muy bien y que tenía muy buena acogida. Si me permite, Sara, creo que has dirigido la pregunta a Sara. Si me permite, Sara, solo un matiz. Sí. Has dicho que la quitamos por pandemia. La nevera solidaria se quitó porque hubo un acto vandálico previo a la declaración de emergencia sanitaria y a que cerráramos todo. Nos encontramos una mañana, un sábado, todos los soportales del ayuntamiento con la nevera en el suelo, toda la comida esparcida, y se quitó en principio porque fue objeto de un acto vandálico, que fue el fin de semana anterior, si no me equivoco, inmediato anterior a la declaración de emergencia sanitaria. Pues, el acto vandálico unido a, estaba destrozada, unido a la emergencia sanitaria, pues sí hizo que ocurriera eso. Vale, es que ricasco por la aclaración, tienes razón, que había pasado eso antes, luego se unió lo otro y entonces se decidió no poner en marcha. Bueno, pues era eso, para preguntar ahora sobre el tema. Le he preguntado a Sara porque creo que le compete a ella, pero igual me estoy equivocando también, ¿eh? No hay problema si me contestáis otra persona. Kaisa, no, o sea, bueno, yo el tema no lo llevo, yo creo que Nieves ha estado más en contacto con la Icastola y así sobre el tema, pero bueno, no sé. Sí, bueno, yo he estado porque con relación al instituto, la verdad es que hemos estado reunidos con ellos. Puede decir la alcaldesa un poco en aquella reunión que estuvo más, porque yo tuve que ir en ese momento al instituto y vine más tarde. Bueno, ellos hacen otro tipo de planteamiento ahora, porque ahora ya no es lo de la nevera, es otro tipo de... es con, ¿no? Tú sabes mejor, ¿no, Elizabeth? Un tipo vending. Sí, sí. La cuestión es que ha cambiado el planteamiento. Digamos que efectivamente nunca ha sido un tema de caridad, de dar comida, como bien tú decías, Isaro, sino más que nada de economía circular, es decir, que el sobrante de esa comida encuentre un destino y no se desperdicie, ¿no? Nunca se ha tenido el enfoque de que era algo por caridad, ¿no? Hay que quitarse esa idea de la cabeza, si es que alguien lo ve todavía así. Y tuvimos efectivamente, como bien dice Nieves, una reunión con los impulsores de la iniciativa porque nos la solicitan un poco el instituto en la medida en que parte de algunos chavales del ISTI y chavalas se encargan del empaquetado de la comida y el precintado previo a la colocación y a traerlo aquí, lo traían aquí a los Cayo, a la nevera. El concepto efectivamente ha cambiado, de hecho ya no le llaman ni nevera solidaria, no me acuerdo, te puedo decir el nombre, cómo lo llaman ahora, y digamos que tendría el formato estético de una máquina de vending, ¿no? Se supone que corrige un poco puede ser más seguro el depósito de la comida para que no pueda ser manipulado desde el exterior por cualquiera que quiera meter o introducir en la comida cualquier cosa, y tiene un poco un funcionamiento estilo vending. Estaba recién implantado cuando lo recibimos, si yo no recuerdo mal y si no me corriges, Nieves, en Hernani. Nosotros antes de pronunciarnos sí dijimos que nos gustaría ver cómo funciona, ¿no? Para saber qué mantenimiento requiere. Luego también habría que darle una vuelta a la ubicación, que si igual es mejor ubicarla
en las cercanías de los centros escolares que surten o que hacen el trabajo de surtir la nevera, pero lo que sí nos gustaría es ver in situ el girar una visita a algún pueblo que haya implantado el nuevo modelo y bueno, cerciorarnos un poco, cuando ya lleven un tiempo, que ya Hernani, pues no sé, ya han pasado algunos meses desde su implantación, no me acuerdo cuántos, ver un poco cómo se lleva, cómo funciona de verdad, ¿no? Eso es lo que te podemos decir, Isaro, de momento. Vale, es que recasco. Estamos en ello, pero... Gehiago? Bai, Inigori zuzendutako galdera bat egingo dut, batez ere, bueno, garbiketa zerbitzuarekin zerikusia duen galdera, in zuzen ere. Nos gustaría saber, Íñigo, cuántas horas de refuerzo sin coste adicional ha metido la empresa de limpieza viaria en este último año. Vale, lo consultamos y os pasamos. En un principio ha habido refuerzo en épocas de vacaciones de trabajadores fijos y bueno, y os pasamos los refuerzos sin coste que haya habido. Estoy hablando de refuerzos sin coste adicional, no cubrición de bajas o vacaciones. Entonces, si nos puedes pasar ese dato, por favor. Y luego nos gustaría saber si se ha hecho alguna campaña de sensibilización y concienciación por parte de la empresa. En este último año, la empresa lleva ya más de un año contratada. Os lo pasaremos también con la consulta que habéis hecho de cuántos refuerzos ha habido sin coste adicional, ¿vale? Eso sí, y ¿nos puedes decir si se ha hecho alguna campaña de sensibilización y concienciación en este último año? Pasaremos también los datos con los datos de refuerzos sin coste. No sé si se me está entendiendo bien. Aparte del refuerzo sin coste, estoy hablando, Íñigo, si se ha hecho una campaña de sensibilización y concienciación referida a la limpieza viaria y por parte de la empresa. Sí, te repito que se os pasará los datos. Se os pasará con los anteriores que habéis solicitado. O sea, tú no sabes si se ha hecho o no. Os pasaremos los datos por escrito. Eso sí, te lo agradezco, pero te estoy preguntando si sabes o no si se ha hecho la campaña. Os los pasaremos por escrito, prefiero hacerlo. Prefiero pasaros por escrito, consultarlo, sé si lo que se ha hecho, pero prefiero pasaros por escrito todo. O sea, no nos puedes contestar, quiero decir, porque me sorprende si sabes o no si se ha hecho alguna campaña de sensibilización y concienciación sobre limpieza viaria en el último año. Reitero lo que os he dicho, que os pasaremos por escrito los datos. De acuerdo. Relacionado con la... No sé si Manol como co-concejal, permíteme llamarlo así, porque creo que ibais a compartir la cartera de servicios mutuamente. Y Manol, ¿nos puedes decir algo de si se ha hecho una campaña o no? O también se va a dirigir simplemente la respuesta por escrito. No se te oye. ¿A mí no se me oye? No, a Imanol. No. Que bueno, que Íñigo tiene igual más datos que yo, pero sé que han hecho algo han estado haciendo y el tema de horas también han tenido alguna hora más. Han hecho de las horas que tienen añadidas sin coste, también han cumplido alguna. Otra cosa es que han tenido problemas de personal, eso lo sé también, que han tenido problemas de personal, bajas, han tenido problemas para sustituir, han tenido problemas con COVID también en otros sitios y han tenido problemas de personal. La verdad es que necesitamos limpiar más el pueblo, eso es verdad. No me refería a eso. Yo estaba hablando en concreto de, bueno, dos de las cuestiones que se recogían en contrato y que fueron criterios cuantificables a la hora de adjudicar este contrato y por lo menos
por la información que manejamos, a no ser de que estemos confundidos, no nos consta que se hayan hecho horas de refuerzo sin coste adicional, tampoco nos consta que se haya hecho ninguna campaña de sensibilización y concienciación. Hay que recordar que en el contrato que adjudica a esta empresa el servicio de limpieza viaria se dice que tiene que haber una inversión máxima de 2.000 euros al año. Cumplido un año, salvo error por nuestra parte, no ha habido concienciación, o sea, no ha habido campaña de concienciación, no se ha gastado ni un duro, la empresa se lo ha ahorrado directamente. Entonces, esperamos a que Íñigo nos dé los datos por escrito, también que nos conteste si ha habido campaña o no y el número de horas de refuerzo de coste adicional. Este es un tema que ya registramos el 19 de agosto de 2021 y decíamos claramente, y a las pruebas nos remitimos, que se estaba prestando un servicio o se estaba dando un incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del contrato de servicio de limpieza viaria. Nos consta que la alcaldesa se reunió en agosto con la responsable, a raíz de nuestro escrito, se reunió con la responsable de la empresa de limpieza viaria, pero no hemos recibido contestación a ese escrito, os lo solicitamos, se nos dé respuesta escrita a la documentación adjunta, entonces solicitada el escrito con número de registro telemático 0077 2021 1111 y volvemos a hacer el mismo ruego o la misma solicitud. Se nos dé respuesta escrita a la propuesta que presentamos el 19 de agosto de 2021 con ese número de registro. Entonces, si tenéis a bien contestarnos a este escrito, os lo agradeceremos. Gehiago. Bai, gure aldetik, azken galdera egingo dugu, eta organiko bilketarekin zerikusia galdera da, en zuzen ere. Haremos la última pregunta y tiene que ver con la recogida de orgánicos y en concreto con la adquisición de los nuevos contenedores para esta materia. Nos gustaría saber si se han guardado los nuevos contenedores de materia orgánica en los soportales de Arpillao. No sé si dirigirle a Íñigo la pregunta también por tema de servicios. Bueno, eso puedo contestar yo porque eso fue una solución que buscamos entre el aparejador y yo, porque Íñigo no estaba fuera y era la única vía, el único sitio que podíamos dejarlos, porque dentro no podíamos dejarlos y no teníamos otro local para dejar 16 o 17 contenedores. Estamos a expensas de licitar los pliegos de recogida de basura porque tampoco los podíamos instalar en la calle al tener de recogida trasera en los que están ahora actualmente. Y estos son de recogida lateral, con lo cual no se podían instalar en las calles ya. Hasta que se licite y se saque lo del resto para poner los contenedores comunes en la calle y poder recoger de forma lateral, no podíamos ponerlos. Entonces la opción que buscamos el aparejador y yo fue dejarlos ahí, que era el único sitio donde podían estar más o menos con techo, con algún pequeño techo. Tenemos el riesgo de que pueden caer cascotes, pero bueno, al final son unos de hierro, de chapa o lo que sea. No son personas, vamos. Hombre, está claro, Imanol, yo creo que ya sabes por dónde va esta historia. Nos llama la atención, ¿no?, que se sea tan exquisito y tan escrupuloso con las asociaciones, porque a día de hoy, si no nos confundimos, sigue habiendo un decreto de cierre firmado por Elizabeth para todo el edificio de Arpillao, incluidos los soportales, y que tu desorden de guardar unos contenedores allí, con lo que eso supone, unos cascotes pueden caer encima de los contenedores o encima de una persona que pueda acceder a los mismos. Entonces nos sorprende que ante tal medida y con lo que está suponiendo el ayuntamiento esté empleando ese lugar bajo el que hay un cierre ordenado por vosotros mismos. Entonces, pues sinceramente
Pero antes bueno, hablábamos de las... los soportales, si recuerdas bien, el verano pasado fue lo que más se reparó de todo por evitar que cayera con la gente que transitaba antes de hacer el cierre perimetral de alambres o de vallado. Es lo que más lo último que se revisó por una empresa. Se picó toda la parte del techo que podía tener algún riesgo y al final no ha tenido que entrar prácticamente nadie allí para depositarlos. Es decir, no teníamos, Plencia no tiene sitios, no tiene lugares donde dejar cosas. Esto se iba a hacer hace tiempo, se iba a traer hace tiempo, se iba a instalar en las calles desde hace tiempo, pero no ha podido ser porque pues, el transporte o los servicios o cómo ha estado el suministro de material, pues ha complicado que llegaran en su momento o que vinieran antes y justo ahora pues se ha podido meter para poder también ahorrar y cumplir la subvención que nos había dado la Diputación de la compra de todos ellos. Entonces hubo que hacer pues eso, pues requerir a la empresa que los agilice para que no nos suban los precios y poder entrar dentro de la subvención. Entonces, pues al hacer eso, pues nos lo ha traído antes de que hagamos la licitación del resto y de ello. Entonces, la única opción que teníamos era dejarlos ahí, no dentro, porque lo mejor hubiese sido dentro, pero con los riesgos que hay no podemos llevarlos dentro. Pero ahí veíamos que el riesgo era menor porque la empresa que lo traía tampoco necesitaba entrar a los soportales, dejarlos con casco, o como cuando voy yo que llevo un casco para entrar, pues con la misma prudencia, vamos. Y el día que se saquen, pues lo haremos lo mismo. El día que se saquen de ahí, haremos lo mismo. Pues se sacarán, se cargarán en un camión, se llevarán a cada calle que le corresponda y lo harán pues con las medidas de seguridad que requiere. Te agradecemos las explicaciones, Imanol. Creemos que hay alternativas a la guarda y custodia de esos contenedores más allá de un edificio que a día de hoy mantenéis precintado bajo una orden estricta y bueno, pues desde luego que, hombre, convendrás conmigo que es un error mantenerlos allí. Por lo menos el ayuntamiento no está haciendo ninguna pedagogía o buena pedagogía haciendo uso de un espacio que está cubierto. Esperemos que no pase nada ni ahora ni nunca y eso lo primero, pero existe una orden de cierre, el ayuntamiento lo usa, es que es contradictorio el todo. Si queréis alternativas, pues mira, igual se le puede pedir ayuda a Urduliz, tiene unos espacios amplios que ellos mismos mantienen allí contenedores, casi seguro que si no tiene ningún problema en que se acopien allí, se puede utilizar el parking de Mariñel, vallando y acotando una zona para su guarda, un lateral del edificio, pero justo guardarlos en el edificio que a día de hoy se mantiene cerrado, pues desde luego nos parece, cuando menos una imprudencia y luego sobre todo la imagen que se da, pues tú comprenderás que no es la mejor. Con ello solicitar, por supuesto, que se busquen alternativas, porque, lo dicho, no estamos dando un buen ejemplo desde el ayuntamiento cuando se mantiene a las asociaciones asociaciones y concesionarios fuera de ese recinto. Y he dicho antes que era la última pregunta, pero mirando mi hoja veo que tenemos otra preparada. Bai, bueno, ere zerbitzuetako zinegotzia den Inigo Azpiunzari. Laster, lehiaketa publikora aterako da Plentziako parkeak, lorategi eremuak, zuhaitzak kontserbatzeko eta mantentzeko lanak egiteko kontratua. Hau da, lorezaintza zerbitzu moduan ezagutzen dugula modu kolokialean. Udala aurrekontuetan, emendakin bat sartu genuen, basogintzako diru partida bat bideratzeko zerbitzu honetara. Eta kontratu honen baitan, Plentziako landa eremuko herri lurren mantentze lanak txertatzeko. Ikusten dugunez, pliegotan ez da txertatu guk egindako proposamena. Naiz eta nolabait gure emendakina onartua izan zen. Eta bueno, gure galdera da zergaitik ez duzuen pliegoetan sartu edo zer aurre ikusten duzuen horren inguruan. Al concejal de servicios Íñigo Azpiunza le preguntaba que próximamente saldrá a concurso público el servicio para la conservación y mantenimiento de parques, zonas ajardinadas y arbolados de la vía de Plentzia.
es decir, lo que conocemos coloquialmente como el servicio de jardinería. En los presupuestos municipales incluimos una enmienda en la cual movíamos una partida, un dinero de la partida forestal a este servicio, ¿no? Y pedimos, solicitamos en aquel entonces que se incluyese dentro del contrato de mantenimiento de terrenos públicos, dentro de este contrato, el mantenimiento de aquellos terrenos públicos rurales de Plentzia. Hemos estado analizando los pliegos y hemos visto que la propuesta que realizamos no se ha tenido en cuenta. Y aunque en aquel entonces la enmienda que realizamos fue aceptada más o menos parcialmente. Entonces nuestra pregunta era ¿por qué no lo habéis tenido en cuenta y si tenéis previsto algo al respecto? Me consta que se están haciendo acciones en diferentes zonas del municipio, se están llevando a cabo acciones en diferentes zonas del municipio donde requiere el mantenimiento de espacios de arbolados o de espacios de plantas, ya que son terrenos municipales. Se están haciendo acciones para poder llevar a cabo cortes y para poder asegurar el mantenimiento de la zona y la seguridad de la zona. Y bueno, y constantemente cuando surge algún tema de estos, nosotros lo miramos, lo analizamos y lo estudiamos a ver cómo tenemos que llevarlo a cabo. Pero de hecho sí se están haciendo en diferentes zonas del pueblo acciones para poder, para cortar, para talar, incluso para asegurar la seguridad de los ciudadanos de esa zona. O sea que eso es lo que... Es cierto que en algunas zonas, a petición de Plentzako Herri Lurrak Elkartea, se están realizando diferentes actividades de mantenimiento de, Pero en este aparte caso, de otras más también, Aitor, de un bosque concreto. Y lo que nosotros planteábamos es que, mira, van a salir ahora los pliegos de este contrato, podemos formalizarlo y darle una continuidad, ¿no? Pues, por ejemplo, en los pliegos del contrato aparece, se realizarán diferentes acciones en tal espacio. Bueno, pues GUC, lo que proponíamos en aquel entonces, y la propuesta, además, la enmienda fue, en cierta manera, aceptada, es, bueno, pues vamos a realizar, formalizar esas actuaciones dándole una continuidad en el espacio del tiempo dentro de los pliegos de jardinería y de esa manera se mantiene un mantenimiento continuo durante todo el año. Entonces, bueno, pues gure ustez galdu dugu aukera bat. Hemos perdido una oportunidad de, en este caso, de mejorar los pliegos del servicio de jardinería. Entonces, pues bueno. Los mantenimientos se están haciendo y cuando se aprecia, cuando se ve que puede haber un peligro para la ciudadanía o para el pueblo, por la situación en la que está alguna zona, pues se lleva a cabo un estudio con la oficina técnica y se acuerdan las medidas que hay que llevar a cabo, pues, para intentar mejorar esa situación. Con Herri Lurrak se están haciendo y también se están haciendo otro tipo de gestiones para otras zonas del pueblo, que requieren en muchas ocasiones pues, mirar cómo están, pues, para que no sucedan males mayores en caso de que haya problemas, pues, con temporales o con lo que sea, por caídas de árboles o cualquier otro fenómeno. Sí, pero bueno, por ejemplo, las caídas de árboles y demás, el mantenimiento, los desperfectos que pueden generar, ¿no? Situaciones de climáticas, eso, por ejemplo, sí está incluido en los pliegos. Pero nosotros no vamos a ello, nosotros vamos al mantenimiento continuo. Al mantenimiento continuo y a la sistematización, porque al final sí que bien es cierto que a los bosques hay que dejarles, ¿no? Que la biodiversidad crezca a su manera, pero luego también hace falta ciertos mantenimientos, lo que corresponde pues, a los caminos, ¿no? A las servidumbres de paso, también los cortafuegos y demás. Entonces, pues bueno, pues, creíamos que se podía, con una partida no mucho más superior a la actual, pues se podían haber mejorado estos pliegos, besterik gabe. Quiero constatar que se están llevando a cabo cuando hay que hacer algún mantenimiento o hay que mejorar algo, se está haciendo y se está intentando solucionar los problemas que surgen en ese aspecto, en ese ámbito. Vale.
Zeo zer gehiago, mesedez? Gure aldetik ez. Bale, orduan amaitutzat emango dugu, eskerrik asko eta egun ona izan. Bai, Berdin. ondo izan, agur. Mila esker teknikari.